Muy bien. Había quedado pendiente entonces el ejercicio anterior, que habíamos mostrado las desventajas. Ahora presentamos, pues, frente a ese cálculo, ¿no? Nos referimos a este ejercicio. Presentamos otro método de cálculo. Y es como se había hecho inicialmente. Por ejemplo, se hace el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Para cada uno de los elementos y asimismo de los nodos, ¿no? Este ejercicio va a resumir, creo yo, todas las bondades de la ecuación de los tres momentos. Entonces, es sencillo, no es nada complejo, solamente hay que familiarizarnos con la dirección de los momentos de continuidad. ¿Cuál es positivo? Positivo es horario, ¿no? Hacia arriba. Y los que se están presentando, por ejemplo, son negativos, ¿no? Pero el cálculo justamente nos motiva a cambiar esa dirección, por lo cual es positivo, pues, ¿no? Ahora, entonces, el diagrama de cuerpo libre para este ejercicio, nuevamente, para esto, tendríamos el tramo 1, ¿no? R1, R2, tramo 2 y tramo 3. Todo ello, ¿no? Acá tenemos el nodo 2, perdón, el nodo 1 y el nodo 2. ¿Por qué no se considera como nodo aquí? Porque ya habíamos evaluado, ¿no? Que esta misma reacción se repite, ¿no? El sentido, y por lo cual ya se asume directamente. Es decir, acá tenemos los tramos primero, ¿no? Olvidémonos primero de los momentos, ¿no? Simplemente las cargas. Entonces tendríamos el primer tramo con la carga roja. Ahora el segundo tramo con la carga triangular. Y el tercer tramo con la carga puntual. Muy bien. Y bueno, los nodos. Ahora vamos a explicar el primer punto, ¿sí? Para que esté todo, pues, muy bien explicado. A ver, vamos a usar la parte de atrás. Bien, entonces se tiene que de la viga total, que es este de aquí, esta viga, no, de este ejercicio anterior, vamos a graficar. Entonces tendríamos que, haciendo el corte o el diagrama de cuerpo libre para el primer tramo, tendríamos, ¿no? La carga aquí sería 400 newton por cada metro. Esto a 1 metro. Bueno, vamos a graficarlo todo para que quede muy bien explicado. Este es valor de 800 newtons por cada metro. Perdón, no se está bien. Entonces teníamos para el segundo tramo esta carga, y para el tercer tramo simplemente tendríamos, ¿no? Las dos cargas puntuales, uno es de 600 y la otra de 700 newtons. Muy bien, ahora vamos a, por ejemplo, explicar, ¿no? Por ejemplo, para la reacción 4 tendríamos, pues, justamente acá la reacción 4, y esto pues origina, pues, ¿no? Una fuerza interna, la viga, ¿no? De valor R4, y esto se transfiere pues aquí como R4, ¿sí? Entonces por ello es que aquí presentamos, ¿no? Como R4, y también en el otro extremo como R1, ¿sí? Es así. Ahora lo que vamos a tener que hacer es, por ejemplo, ¿no? Decíamos que si las cargas están hacia abajo, pues las reacciones van a ser hacia arriba, ¿sí? Las reacciones hacia arriba, las reacciones hacia arriba y las reacciones en todos los tramos.
Muy bien. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los momentos de continuidad, que es lo más importante, pues tenemos que graficarlo, ¿no? En este sentido, ¿no? Momento aquí, momento aquí, momento ahí. Sí, ya, este tema simplemente es para poder explicar. Eso es lo que presentamos justamente aquí, ¿no? Los momentos, pero como los valores que ya habíamos obtenido, ¿no? del ejercicio anterior, teníamos que en momento 3, es decir, este es el momento 1, ¿no? Momento 2, momento 2, momento 3 y el momento 3, perdón, y momento 4. Muy bien, pero de acuerdo al dato teníamos que momento 3 era igual a menos 610 y el momento 2 era igual a menos 445. En cuanto al momento 1 y el momento 4 era igual a 0, ¿no? Porque pues no encontramos cargas externas, ¿no? O momentos externos en esos puntos. Sí, entonces haciendo pues el reemplazo, ¿no? Ya que esto es negativo, pues la dirección tendría que cambiar. Cambia la dirección. Y aquí también cambia la dirección. Entonces lo que estamos presentando ya sería así, ¿no? De los momentos. Entonces, en los nudos, esos momentos se presentan, pues, ¿no? De esa manera, de sentido contrario. Momento 2 hacia abajo sería, en este caso, momento antihorario, ¿no? Momento horario en este caso y el momento antihorario para el nudo. Los valores ya lo tenemos. En cuanto a la fuerza cortante, ¿no? Los valores van a ser iguales solamente para los extremos, pero no así para los intermedios, ya que en este caso en los nudos es donde se está presentando, pues, ¿no? Las reacciones propiamente dicha. En cada uno de los tramos pues se recuerda nuevamente que se está haciendo un corte, ¿no? Un corte, por lo cual se está calculando, o sea, es necesario calcular, pues, ¿no? esa fuerza interna. ¿Sí? Por eso es el valor o la nomenclatura V. ¿Sí? La nomenclatura V quiere decir que son fuerzas internas. Entonces eso es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tenemos los valores de cortante y de momento. Mucho más importantes son los momentos, ¿no? Se llaman momentos de continuidad. Entonces, ¿qué se va a realizar ahora? Pues se va a tener que hacer la aplicación del equilibrio estático. Bueno, para el tramo 1, por ejemplo, ¿no? Recordemos, esta primera carga que se presenta, es decir, me refiero a la carga de color rojo y a los momentos, ¿sí? Los cortantes no son importantes por el momento, ya que estos van a ser calculados luego. Entonces tendríamos que esa carga va a ser igual a la carga de color rojo, ¿no? Aplicado, ¿no? Vamos a aplicar la superposición de efectos más la aplicación del momento. Entonces cada una de las cargas en la viga genera, pues, reacciones, ¿no? Se está asumiendo en este caso cada uno de los tramos como vigas simplemente apoyados. ¿Estamos? Entonces viga simplemente apoyado. Entonces esta carga está generando, ¿no? Bueno, hemos colocado como una nomenclatura para hacer mención a lo que ya habíamos colocado inicialmente. Sería R1 de 1 para esta primera parte y V asterisco 2, 1. Y para aquí también, ¿no? La dirección de cada una de las fuerzas pues viene dado, en este caso de la fuerza cortante va a ser en oposición a la fuerza distribuida. Entonces, ahora para lo segundo, que es el momento, vamos a exponer aquí. Tendríamos entonces que
simplemente, ¿no? Para el segundo caso sería el momento aplicado, ¿no? Para abajo sería, ¿sí? Momento 2 de valor 445 newtons por metro. La longitud para este caso es de, bueno, acá tenemos una perdón, ya no se va a evaluar la carga, sino 4 metros. Este momento nos genera, recordemos que estamos evaluando como vigas simplemente apoyados. Este momento lo que nos está generando a nosotros es reacciones, pero esas reacciones no sabemos la dirección. Vamos a considerar reacción 1 y reacción 2 en ese sentido. Aplicamos la estática, sumatoria de momentos con respecto a R1, ¿sí? Igual a 0. Entonces, con respecto a R1 tendríamos momento 2, vamos a considerar dirección positiva en sentido antihorario, de donde momento 2 sería negativo y R2 sería positivo por la longitud que es 4. Esto igual a 0. Entonces momento 2, queremos conocer la reacción. La reacción 2 sería, el momento 2 pasa al segundo miembro y entre 4. ¿Sí? Entonces la dirección asumida aquí sería R2 positivo, ¿no? Sería en esa dirección. Ahora sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Tendríamos que R1 más R2 tendría que ser igual a 0. Pero R2 ya sabemos el valor, de donde R1 sería igual a negativo R2. ¿Qué significa que sea negativo? La dirección de la fuerza en este caso va a ser contrario, hacia abajo. Por lo cual vamos a tener justamente ello, ¿no? La dirección aquí hacia abajo. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es el cálculo justamente de ellos. Para el primer tramo sería sumatoria de momentos, ¿no? Igual a 0. Tendríamos que V2 asterisco 1 es igual a un cuarto, ¿no? Con respecto a este punto, a 1200 por 5. Esto viene, bueno, de la sumatoria de momentos con respecto a este punto. Y ahí calculamos V2. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Ahí obtenemos la reacción en 1. Y ahí tenemos los valores, 750 y 450. Ahora, para el caso que estábamos analizando, tendríamos que, de acuerdo a la sumatoria de momentos, pues tendríamos que V2, en este caso no, la nomenclatura está cambiando con el ejemplo que hicimos, pero bueno, ahí tenemos 111.25 y R1 1100, bueno, 111.25 también tienen el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer mención en esta parte? Que la dirección del momento va a definir la dirección de la fuerza en ese punto, ¿sí? Vamos a ver en otro ejemplo. Entonces tendríamos que para el tramo 1 el valor de cada una de las fuerzas o las reacciones va a ser igual a la suma de cada uno de ellos. Es decir, para R1 va a ser igual 750 hacia arriba, ¿no? Estamos considerando positivo hacia arriba. 750 hacia arriba, positivo, menos, en este caso está yendo hacia abajo, 111.25 igual a 638.75 newtons. Lo mismo para V2 asterisco, ¿no? Sería, viendo, ambos son para arriba, la dirección hacia arriba, se suman. Entonces da una totalidad de 561.25. Bien, pasamos al segundo tramo, ¿no? Y el segundo tramo, como ya lo hemos visto, está presentado, pues, ¿no?, por una carga triangular. Y aparte tenemos, pues, ¿no?, acompañado los momentos y las fuerzas que estamos considerando nosotros que actúan en los extremos del tramo 2. Esto igual manera lo vamos a dividir, cada uno aplicado, ¿no?, por superposición de efectos. Entonces, este cálculo ya es sencillo, ¿no? Estática. El cálculo, pues, sumatoria de momentos, ¿no? Vamos a obtener esto mismo. Lo que quiero hacer mención es esta parte, ¿no?, donde actúan los momentos. Cuando vamos a ver el extremo izquierdo va a responder a la sumatoria de momentos, ¿sí? Momento mayor menos momento menor entre la longitud.
y lo otro simplemente va a ser contrario, ¿sí? Es decir, ¿quién es mayor? 610. 610 va a dominar entonces la dirección para ese punto de la cortante, va a ir en esa dirección del momento. Y el otro, pues no, que viene a ser, bueno, quien tiene el momento menor, pues va a tener la dirección contraria o hacia abajo, ¿sí? Entonces eso es lo más interesante de esto. Entonces lo mismo para calcular las fuerzas, ¿no?, internas de corte. Para el tramo 2 sería igual a la suma respectiva de cada uno de las fuerzas cortantes, ¿no? Por lo cual acá tenemos, bueno, 800 menos 55, 745 para V2, y para V asterisco 3 sería igual. Para el tramo 3, de igual manera, vamos a tener que hacer la superposición de efectos. Entonces tendríamos la carga y los momentos que están actuando. Entonces aquí lo mismo. En el otro extremo no tenemos un momento. Entonces el mayor momento sería en la parte izquierda, por lo cual la dirección lo va a controlar ese momento. Y el otro pues simplemente va a ser contrario. Eso simplemente cuando se tengan momentos y no así cargas, ¿sí? Mucho cuidado con ello. Entonces los valores se han calculado y se tiene pues V3, que viene a ser la cortante en el apoyo izquierdo, sería 800 menos 100 más, sería una suma, y para R4 una diferencia. Entonces esa sería la forma, ¿no?, de calcular, por ejemplo, en los elementos mediante la aplicación del equilibrio estático. Ahora bien, vamos a ir, ya hemos calculado en cada uno de los elementos, ahora toca ir a cada uno de los nudos. Muy bien, entonces tenemos los nudos para cada uno de ellos. Teníamos que momento 2, los momentos pues ya sabes que se van a directamente, ¿no?, el cálculo, pero ahora tenemos que calcular justamente las reacciones, ¿no? Y en los nudos son donde se calculan las reacciones en los apoyos. Entonces ya teníamos el valor de esta variable, y eso justamente viene del cálculo del primer tramo, ¿no? Ese valor va a bajar, bueno, el sentido nada más cambia. Igual para el tramo 2 este valor ya se calculó, pero la aplicación es hacia abajo. Entonces eso justamente ya se tiene aquí, ¿no? Donde R2 va a ser sumatorio de fuerzas Y igual a 0. R2 va a ser igual a todos los que van hacia abajo, ¿no? Y el valor sería 1306.25 newtons. Y para el nodo 2 de igual manera. Para el nodo 2, ¿no?, los momentos pues ya se tienen como dato, pero estos justamente se ha calculado del equilibrio estático. Para el tramo 2 y para el tramo 3 se tienen. Esos valores nuevamente en el nodo 2 se hace el cálculo mediante la sumatoria de fuerzas de Y igual a 0. Se va a obtener, por ejemplo, el valor de la reacción en 3, ¿no?, que es simplemente una igualdad, ¿no?, a estas dos. Entonces tendríamos 1407.5 newtons. Entonces en resumen, el cálculo que hemos realizado sería de esta manera. Para el primer tramo, segundo tramo, tercer tramo, y los nudos ya no se estarían colocando, ya porque es un cálculo muy directo, ¿no?, y que responde a esto. Por ejemplo, para la reacción 2, ¿no?, los cálculos que hemos hecho anteriormente nos han dado pues estos valores de las cortantes y los momentos. Y para la cortante exclusivamente, que es objetivo de este ejercicio, la cortante en este caso responde justamente a la suma de los dos cortantes que se presentan en cada uno de los tramos, ¿sí? ¿No? Es una suma simplemente, solo que de manera resumida podríamos ya incluirlo para un cálculo directo. Igual para el segundo nudo, ¿no?, donde se calcula la reacción 3. Muy bien, estos dos valores de aquí, ¿no?, de los extremos,
pues vienen a ser las reacciones, ¿no? En este caso la reacción 4 que coincide, ¿no? Nuevamente volvemos a nuestra a lo que habíamos presentado, ¿no? En el diagrama de cuerpo libre. Justamente la reacción 4 aquí. Todos estos dos valores, las fuerzas cortantes, se calculan mediante equilibrio estático. Y eso es justamente dividir cada una de las cargas presentes en la viga. Y cada uno de ellos se calcula la fuerza cortante. Y luego por superposición de efectos, ¿no? Se calcula para la estructura original. Digámoslo así. Estructura original. Se ha hecho una división de cargas, ¿no? Se calcula los cortantes interiores. Y luego se hace una sumatoria respectiva. Y se calcula para la estructura original. Muy bien, entonces ahora, ¿no? O de otra manera, ¿no? Por ejemplo, un cálculo mucho más directo. Por ejemplo, se tendría que la viga continua, ¿no? Lo que habíamos comentado, ¿no? Los puntos interiores ya no se muestran, simplemente se presentan las cargas que están aplicando en la estructura, ¿no? La estructura completa lo tenemos con las cargas, cada uno de ellos. Y su diagrama respectivo sería de la siguiente manera. La fuerza cortante que se tiene aquí, 638.8, que es igual a 639, para arriba, en el diagrama también estaría lo mismo. Para arriba, 639. Esta es una carga distribuida, lo que a nosotros nos está considerando una, en este caso, una aplicación variada, lineal, por lo cual se tiene aquí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuánto? Pues ya habíamos calculado que en el extremo derecho, ¿no? De este primer tramo se tenía un valor de cortante 561.2. Es decir, a este valor de 638, esta dirección de fuerza está haciendo que disminuya, ¿no? Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta este punto, que viene a ser 561.2, que bueno, 561. ¿No? Entonces, este valor, en este caso, es negativo, ¿no? ¿Y esto cómo se podría evaluar? Pues bueno, vamos a ver, por ejemplo, de que en nuestra convención de signos teníamos, ¿no? Una cortante aquí, 1 y momento 1. Y para el otro extremo, pues era también V1 y momento 1, solamente que las direcciones cambiaban. Pues bien, resulta que para nosotros en este caso nos ha salido, pues, no, un valor hacia arriba, por lo cual, de acuerdo a nuestra convención de signos, pues esto sería negativo. ¿Es así? Entonces sería menos 561. Por ello mismo. Ahora bien, nos presentamos, llegamos al punto 2. Y este punto 2 tenemos pues una reacción, ¿no? Obviamente hacia arriba. Y esto hace de que esto pues cambie, ¿no? Drásticamente. Cada una de las cargas puntuales a nosotros nos involucra un salto, una variación, un cambio, digamos, de zona, ¿sí? De una zona negativa a una zona positiva. Es un salto, ¿sí? En cada uno de los vamos a tener un cambio, un salto. Muy bien. Entonces las cargas distribuidas a nosotros nos generan, por ejemplo, variaciones, ¿sí? Variaciones. En este caso podríamos ver una variación lineal, una variación cuadrática o una curva, ¿sí? Muy bien, entonces este valor llega justamente hasta el valor que se muestra para el tramo 2, la parte izquierda, 745. Ahora, esta carga distribuida, pues lo que nos está generando es este cambio, ¿no? Esta variación, ¿no? Va variando poco a poco, ¿hasta cuánto? Justamente el valor 455, ¿no? Que nuevamente, ¿no? Recordando la convención de signos. Bien, ahora, por ejemplo, este valor 1306.25, ¿no? Sumando a menos 561 nos da el valor de 745, ¿sí? Es decir, en esta distancia, ¿no? O sea, en este salto hay una magnitud de variación o de diferencia igual a 1306.25.
Bien, ahora llegamos por ejemplo aquí, ¿no? Menos 455, ¿no? Que esto fácilmente pudo haberse calculado, por ejemplo, ¿no? A este valor de la reacción, que es hacia arriba, positivo, menos el valor de la cortante total. En este caso sería 800 por 3 entre 2, sería 1200. 1200, a ver, 800 por 3 entre 2. Entonces todo esto llegaríamos a un valor de 455 negativo, ¿no? Y acá tenemos una variación de 1407.5 y llega, pues no, obviamente quitando este valor a 1407 tendríamos 952. Muy bien, entonces ¿no? Ahora tenemos y una cosa más, en los tramos donde no se tienen cargas, pues se considera tramos constantes, porque si haces los cortes respectivos, la cortante pues viene, no cambia, ¿no? Porque no hay una carga que va a variar. A diferencia, por ejemplo, si hacemos un corte aquí y calculamos a por ejemplo, cada un metro, la carga va a ir aumentando, ¿no? Pero si llegamos a este punto donde no hay carga, pues la carga ya llegó a su parte final y por lo cual se mantiene constante, ¿no? Por eso es que estas líneas, ¿no? Constantes, ¿no? En este tramo de un metro, 952, y luego vamos a este valor positivo 952, vamos a quitarle 600 newton hacia abajo, ¿no? Hasta 352. 952 menos 600 newton sería 352. Luego 352 se mantiene constante durante un metro y luego pues 700 newtons hacia abajo sería menos 348. Y 348 más o menos es igual, ¿no? A 347.5 y llega a 0, ¿no? Los diagramas inician en 0 y finalizan en 0, ¿sí? Por ahí en algún ejercicio te sale un valor, no sé, diferente a 0, pues tu cálculo está mal hecho, ¿no? Y recuerda, ¿no? De que cada carga se generan los saltos, eso es lo más importante. Y en cada espacio pues vamos a tener fuerzas constantes, ¿no? Es decir, cantidades constantes. Y además de que los saltos, pues, ¿no? Se concentran esa cantidad, ¿no? De magnitud. Cada uno de los valores que se tiene representa simplemente sumas directas de las cargas que se tiene en la viga, ¿sí? ¿Y cómo podríamos obtener justamente si esto es de forma curva o si una forma lineal? Pues fácilmente esto representa, ¿no? Cálculo de la estática, ¿no? De la viga. Por ejemplo, acá teníamos, por ejemplo, 455 y 745. 455 y 745. Entonces, el valor de 800. Muy bien. Para mí, ¿no? Ya es mucho más sencillo hacer el corte aquí y analizarlo desde este punto. Entonces, acá voy a tener una carga Q. Es decir, esta carga Q, ¿no? A una distancia X. Entonces, sumatoria de fuerzas, porque voy a calcular el diagrama de fuerza cortante, igual a 0. En este punto estoy generando justamente la fuerza cortante, ¿no? Perdón, es hacia arriba, ¿no? De acuerdo a nuestra convención, es hacia arriba y un momento hacia allá, ¿no? De acuerdo a esta convención, hacia arriba. Entonces, esa fuerza cortante a nosotros nos está generando hacia arriba positivo, ¿no? Sumatoria de fuerzas hacia arriba positivo, y tendríamos la fuerza V, ¿no? La fuerza V
menos esta fuerza, ¿no? de este triangulito, sería Q por X entre 2. Q por X entre 2. Luego también una suma, ¿no? Más 455 igual a 0. Muy bien. Ahora lo que vamos a tener que hacer es justamente obtener esta carga. V de Q de X sería Q de X entre 2 menos 455. Pero esta carga Q viene todavía del cálculo, ¿no? Se parece a un ejemplo que hemos calculado inicialmente. Sería 800 entre esta distancia de 3 metros. Luego la carga Q entre X. Muy bien. Entonces la carga Q va a ser igual. En este caso sería negativo, ¿no? 800 menos 800 entre 3 por X. Entonces acá tenemos menos 800 entre 3x por este x al cuadrado, ¿no? Entre 2 menos 455. Esa sería la cortante para este tramo. Entonces, como vemos, el x es cuadrático, con lo cual nos genera en el diagrama de fuerza cortante una variación cuadrática. Muy bien. Similar se puede realizar. Yo quisiera que cada uno de ustedes pues pueda realizar esos cortes y generar los diagramas que se tiene aquí. Muy bien. Entonces eso sería pues todo por este ejercicio, ¿no? Este es el ejercicio que, bueno, creo que es la aplicación más interesante, que es generar las fuerzas cortantes, ¿no? Y los diagramas de fuerza cortante usando la ecuación de los tres momentos, ¿no? Muy bien.